Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Museo. Un gusto acompañarlos como siempre trayendo temas de nuestra cultura, arte, historia, patrimonio. El día de hoy vamos a estar hablando de arte contemporáneo. Nos van a acompañar aquí en este programa Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo, y Fernando Prats, artista visual. Bueno, ambos vinculados, y nos vincula además este programa y los que van a venir para estar conversando sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que es también el tema que los reúne a ustedes, artistas y museos, el día de hoy. Bienvenidos, Daniel, Fernando, un gusto tenerlos aquí. Gracias, Rocío, por invitarme, por invitar a Fernando también a poder conversar sobre lo que estamos haciendo en el museo. Bueno, antes de que nos vayamos a lo que está pasando por estos días en el Museo de Arte Contemporáneo, quería recordar que hace pocos días falleció quien fuera director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Brugnoli, además un artista que marcó la vanguardia en nuestro país. Sin duda. Bueno, para nosotros nos toca directamente. El profesor Brugnoli, como lo llamaba yo, sin duda fue el antecesor, digamos, a mí, pero también es alguien que ha dejado una huella muy fuerte en el museo. Es alguien que toma el Museo de Arte Contemporáneo el año 98 y durante 23 años lo lideró con una claridad de futuro, proyectando, ampliando, generando un espacio también importante para el campo cultural chileno, que hoy día es reconocido quizás como, puedo decirlo, el museo más importante o de interés nacional más importante de arte contemporáneo de Chile. Por lo tanto, la partida de él el día sábado sin duda nos tocó fuertemente al campo cultural, a quienes lo conocimos, al museo, y es por eso que el día domingo recién pasado tuvimos también un homenaje en el museo donde tuvimos una asistencia del mundo transversal, debo decir, no solamente de la cultura, a saludar y a homenajearlo, lo cual, digo, para nosotros también es una señal de valoración del trabajo que él hizo y que conocimos desde siendo el profesor, académico, investigador, creador, gestor, digamos, todas las dimensiones que sin duda uno le reconoce. Bueno, y su legado palpable ahí, como tú has dicho, en convertir al Museo de Arte Contemporáneo en lo que es hoy día, ¿no? Que ha crecido muchísimo después de tal vez ser un museo más bien pequeño, con poca difusión, a ocupar el gran lugar que ocupa el día de hoy. Sin duda, sin duda. El día de hoy, como les venía adelantando, vamos a estar conversando de la conmemoración que hacen desde el museo por los 50 años del golpe de Estado, que ya nos falta un poquito más de un mes para llegar a esa fecha. Ha sido un tema que hemos estado abordando y que vamos a seguir abordando aquí en el programa desde sus diferentes aristas. Te quería preguntar, Daniel, como museo, ¿cómo decidieron trabajar este tema? Sí, bueno, es una pregunta importante porque para nosotros es una pregunta que nos hicimos hace 2 años. Cuando yo asumo el museo, a los meses empiezo a proyectar las actividades en esta idea de tener un plan bianual, es decir, que todo lo que estamos viendo a futuro lo pongamos en carpeta y organicemos una estructura que nos permita también conversar con la diversidad del campo cultural, los artistas. Y dentro de esa mirada vimos el acontecimiento, digamos, la conmemoración en este año, y empezamos a proyectar conversaciones con artistas que nos parecían de interés por su trabajo, por su trayectoria, y también, digamos, por una lectura que queríamos hacer desde el museo, no solamente incorporar a artistas que trabajaran con temas de memoria, de identidad, de patrimonio, del quiebre, de la fisura que acontece en el año 73, sino también para entender cuál era el rol del museo. Por lo tanto, la primera pregunta que nos hacemos también es ¿cuál es nuestro rol? ¿Cómo nosotros estuvimos vinculados? ¿Cuál es la relación que existe con el museo? Y es así como hicimos una lectura interna de investigación, de poder entender qué era lo que estaba pasando los 10 años anteriores en el Museo de Arte Contemporáneo,
con primero su sede en Quinta Normal, posteriormente en Parque Forestal, para entender cómo debíamos abordar. Y ahí es donde surge un concepto que el que hemos proyectado transversalmente para este año y que habla, digamos, de una morfología sensible, ¿no? Es decir, el museo es un espacio permeado y permeable, permea a la ciudadanía, permea al campo cultural, a la Universidad de Chile, pero también es permeado por los artistas. Y así es como construimos parte de una de las muestras que tenemos hoy en el primer piso. El siguiente paso fue empezar a conversar con artistas, Claro. ¿no? Para proyectar las exhibiciones que queríamos, las intervenciones, las lecturas también que habíamos hecho, digamos, el edificio, la institucionalidad del museo, o estas relaciones también más flexibles con el espacio público, en fin, distintas líneas que estamos proyectando hoy día con las exhibiciones. ¿Cómo aparece el vínculo con Fernando? Bueno, el vínculo con Fernando es algo que justamente nos cruzamos en esa época y pudimos, en ese momento fueron conversaciones por Zoom. Fernando justamente en estas conversaciones me plantea varias cosas, digamos una conversación de ida y vuelta, ¿no? Quizás puedo contar algunas, Fernando, de ellas, pero no te incomodes. La primera es que él me dice, yo nunca he expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo. Por lo tanto, me parecía muy interesante también que un artista que no haya visitado el museo con su obra pudiera visitarlo. Y es así como Fernando nos empieza a plantear ideas, vamos a ir de vuelta, una conversación. Por supuesto que el trabajo de Fernando es conocido transversalmente y nos parecía súper relevante también invitarlo por la relación que descubrimos en estas conversaciones también del trabajo poético y las particularidades también de su propia biografía, ¿no? Y es por eso que llegamos, bueno, a invitarlo y a generar toda una estrategia también para poder producir las obras que hoy día están en el Museo de Arte Contemporáneo. Fernando, y de tu lado, estaba bien esto de que a lo mejor nunca habías expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo, pero además sobre este tema. Bueno, yo creo que hay una conexión con este tema por muchas vías, digamos, hay muchas transversalidades. Pero el diálogo con Daniel en ese periodo que él explica, sobre todo era la pregunta central, ¿desde qué mirada, desde qué lugar yo quería de alguna manera establecer un diálogo con la arquitectura del museo, con la historia del museo, a nivel simbólico, a nivel político, a nivel académico, a nivel republicano, y desde esas vías intentar proponer una instalación compleja, tremendamente arriesgada, ¿vale? Y que tanto Daniel tuvo la lucidez, la valentía de acogerla, de reflexionar frente a ella, y luego también la rectora de acoger este proyecto y de asumir la responsabilidad y decir que esto se haga, digamos. Yo creo que esa decisión la quiero marcar y decir muy claramente porque es muy difícil que tú tengas la posibilidad de poder conceptualizar tu obra en un lugar tan privilegiado como el edificio del MAC, como es la cúpula, digamos. Bueno, ya vamos a ir contándoles más detalles, pero la idea, por supuesto, es no adelantarles mucho porque tienen que ir a ver lo que está pasando ahí el día de hoy. Antes de ir a la pausa, solo quería hacer una precisión, Daniel, porque sí. Fernando no es el único artista que está exponiendo dentro del marco de estos 50 años. Claro, tenemos varias muestras. Podría recorrerlas rápidamente, no sé si nos da el tiempo. En Zócalo está Mono González, Alejandro Mono González, que es una muestra que inauguramos en marzo de este año. Tenemos en el primer piso a Fernando Prats y aparte de la colección del museo, digamos el acervo, hay cerca de 45 artistas con obras que hablan de 4 momentos de la relación del museo con los artistas. Un momento que es anterior, por supuesto, al golpe, en donde hay una confluencia fuerte entre el campo cultural, el pueblo, la ciudadanía, y desde ahí partimos con una lectura también al campo más contemporáneo, como podría nombrar a Seba Calfuqueo, con una obra también instalada. En el segundo piso tenemos también 3 exposiciones nuevas. Alexis Díaz con Golpes, que es una serie fotográfica. A Jeanette Toro con un reconocimiento también de su labor como artista performer.
con obra que acontece el año 90, la del río Mapocho principalmente estoy pensando, que es una obra que acontece con la vuelta a la democracia, y otra serie de intervenciones, y la última sala que podría destacar yo es donde tenemos a 2 premios nacionales como Gonzalo Díaz, Eugenio Ditborn, acompañado de Pablo Langlois, Jorge Tacla y Eugenio Telles también, ¿no? Junto a Gonzalo también, por supuesto. Bueno, hay que ir a ver lo que está pasando ahí porque uno con las palabras o con las imágenes que les podemos compartir aquí no alcanza a dimensionar lo que está ocurriendo ahí en el Museo de Arte Contemporáneo. Los invito, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en esta conversación el día de hoy con el director del Museo de Arte Contemporáneo, Daniel Cruz, y con el artista Fernando Prats. Ya volvemos. Estamos de vuelta hoy conversando sobre arte en el marco de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado. Nos acompañan hoy el artista Fernando Prats y el director del Museo de Arte Contemporáneo, Daniel Cruz. Fernando, comentabas un poco tras bambalinas de cómo se gestó la exhibición ahí en el MAC. ¿Por qué dices que era tan desafiante en el tema que tiene que ver con el montaje de esta exposición? Bueno, a ver, la obra que realizo para el museo se titula 2 minutos y medio para el mediodía, del 11 de septiembre de 1973. Este título surge de la reflexión y de la conexión del relato que Ignacio González Camus realiza de forma directa del bombardeo de la Moneda. Esto es un documento histórico, es un documento traumático, es un documento feroz, porque él nos está diciendo de forma directa el quiebre de la democracia y el cambio de la historia en Chile. Y en este relato, él estaba en Radio Balmaceda, en calle Nueva York, y él no veía el edificio de la Moneda, solamente veía lo que son los altillos de los edificios, y veía a los headhunters lanzando los rockets, ¿vale? Y como referencia tenía el humo. Y a través del humo, en ese relato, él construye y nos da una imagen simbólica, un signo permanente en la historia. Mi obra, durante muchos años he trabajado con la temática del humo, con la construcción del humo, y me parecía muy coherente poder trasladar esa conceptualización poética y política, ¿vale? E instalarla en el MAC, junto con el audio también de González Camus. Y es cuando le comento a Daniel que la propuesta era ahumar la cúpula del MAC. Es que yo me quedo un poco así como... Quiero que hablemos del humo además, pero del impacto que esto puede provocar. Quería preguntarte, Daniel, justamente con el ánimo de compartir lo que ocurre dentro de los museos con los artistas, que uno va como público y ya ve las cosas montadas y ni se imagina todo el trabajo que hubo antes. Por supuesto. ¿Cómo lo hacen en el museo para poder dar vida a estas exhibiciones que son arte contemporáneo y que no son lo tradicional de un cuadro en un marco? Sí. O sea, hay que decir que van desde cuadros en un marco también, hasta intervenciones del edificio, como lo que ha hecho en esta oportunidad Fernando. Las complejidades, digamos, se abordan dependiendo también las necesidades de los artistas. Por eso la conversación con los artistas es fundamental. En el caso de la obra específica de Fernando en la cúpula, esto pasa por muchos vistos buenos antes de que podamos pensar en hacerla, ¿no? Muchos reportes sobre la situación de cúpula, sobre cuál es el tipo de intervención que se va a hacer, digamos, desde patrimonio, certificaciones de trabajo en altura, ¿no? O sea, tuvimos a Fernando ahí haciendo esta intervención a cerca de 20 metros de altura durante casi 3 semanas, con una estructura de andamiajes, que claro, tú vas al museo y no ves nada de esa trastienda, claro, sino más bien ves este gesto poético de gran escala, el cual impacta, por cierto. Por lo tanto, la labor con todas las exposiciones siempre es así. Trabajamos con una temporalidad
y una distancia y un tiempo necesario para poder buscar todos los caminos que nos conduzcan a un ejercicio de puesta en obra que podríamos llamar, un emplazamiento sobre el museo, que claro, no es necesariamente como ir y nivelar un cuadro y colgarlo, sino también hay otras exigencias como podríamos hablar recorridos, tránsitos, flujos. Y creo que es interesante comentar que para este periodo hicimos algo inédito, que en la exposición liderada por Gonzalo Díaz, ¿no? Y El metal tranquilo de mi voz, abrimos el proceso de montaje. Y hubo una especie de sesión de trabajo con los artistas. Cerca de 35 personas llegaron a ver la discusión y ver cuáles eran las decisiones que se tomaban para colgar cuadros, ¿no? Temas de iluminación, temas de horizontalidad, temas de distancia, temas de entrada, salida, en fin. Por lo tanto, fue un bonito ejercicio esta visita, digamos, al proceso de montaje. Y creo que ahí hay algo que también es muy interesante para nosotros como museo, que es entrar en la trastienda de las acciones que implican el arte contemporáneo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces vemos la obra terminada, claro, pero en los procesos previos, en las conversaciones, en las decisiones de montaje, digamos en el proceso, es tan interesante porque también uno puede descubrir ahí cuáles son las decisiones que toman los artistas, en torno a qué se basan. ¿Es pura subjetividad? ¿O hay un espacio también de tensión frente al discurso de lo que quiere dar la obra, ¿no? Y es por eso también que hablamos que es muy importante para nosotros como museo no quedarnos solamente en los terminales, sino también en los procesos, como también en la mediación o los espacios de discusión posteriores, ya sea por medio de conversatorios o charlas abiertas. Me parece maravilloso abrir esas instancias al público porque uno se siente acogido y bueno, siempre es rico ver un poco más allá, sí, porque tenemos la curiosidad de saber qué está pasando más allá, a quién se le ocurrió, qué quiso decir, por qué se toman las decisiones que se toman, todos estos factores que están en juego. Decía yo hace un ratito, Fernando, que quería que habláramos más sobre el humo, sobre tú y el humo y por qué además escogí. Yo sé que es muy impactante poner humo, pero es una decisión como artista importante, ¿no? ¿Por qué te decidiste por el humo y qué significa en tu trayectoria? Bueno, hay que entender primero que digamos, el trabajo de la pintura, el concepto de la pintura, se funda en las materialidades, digamos. Primero hay una materia concreta la cual uno utiliza para generar el relato, el discurso, todo lo que es el mensaje, todo lo que uno quiere difundir con la obra, ¿no? Yo llevo más de 30 años trabajando con el humo. Lo explico muy rápido, pero esta historia viene de una necesidad de ir más allá de la tradición en la pintura. Entender que la superficie de la pintura es una superficie activa, ¿vale? Es una superficie de sedimentos, digamos, en donde la historia, en donde la huella, la memoria, va quedando depositada, ¿no? Y esas capas hacen de estructura al final del mensaje, de lo poético, de lo que se quiere difundir con la superficie pictórica. En este caso puntual, el trabajo se centró sobre todo en una decisión de qué manera yo quería entrar en diálogo con la conmemoración de los 50 años. Y me parecía que la materialidad del humo era muy relevante porque no solamente está acompañada y se une al relato de Ignacio González Camus, sino que también es un elemento que tiene una carga metafórica muy importante, muy simbólica. El humo siempre ha sido usado ancestralmente por el ser humano. Es un elemento de conexión con las manifestaciones, con el ritual, ¿ah? Y creo que toda esa fuerza que contiene esta materialidad la hacía muy acertada el poder proponerla para la intervención en la cúpula. Y un poco para apoyar lo que Daniel nos explica, claro, tenía una alta complejidad, porque trabajar a 22 metros de altura, ahumando un vidrio con 2 asistentes en una superficie de más de 500 metros cuadrados,
en un periodo de 2 semanas y media, fines de semana incluidos, era una verdadera hazaña, porque no solamente humarlo, o sea, hay toda una construcción, hay todo un equilibrio, hay toda una composición de la obra que hay que controlarla. Y estábamos condicionados a una serie de movimientos del andamio. No es que el andamio estaba todo el día ahí a disposición para mí y yo venga a mover el andamio. No, tenía que ser todo muy estudiado, diseñado para al final conseguir este objetivo de construir esta superficie de humo, pero que tuviera una lógica dentro del relato de la exposición, digamos. Y en ese sentido, cuando uno entra al museo y se enfrenta con esta cúpula, ¿no?, ahumada, en el fondo aquí hay varias capas de símbolos y signos, digamos, pero sobre todo habla de esta idea del humo que sube, de esta idea de este tejido de la memoria, ¿no?, y sobre todo esta idea de hablar de este instante, de este momento puntual, que son estos 2 minutos y medio, en donde el quiebre de la democracia y la tragedia en Chile se manifiestan y quedan, para la memoria y para el consciente colectivo, digamos. Bueno, nos lleva con la sensación directo a revivir emociones, que pienso que finalmente es lo que busca el arte en cualquiera de sus disciplinas, ¿no? Llevarnos hasta esos lugares. Los quiero invitar a hacer una pausa. Ya vamos a volver conversando sobre cómo está conmemorando el Museo de Arte Contemporáneo los 50 años del golpe. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en la hora del museo conversando sobre arte el día de hoy. Fernando, hace un ratito nos comentabas sobre el humo. Yo tuve el privilegio, ya lo van a poder ver ustedes, de ver estas fotos que me mostraban de cómo se gestó todo este montaje con elementos peligrosos como el fuego, que da inicio al humo. Me imagino que estar ahí, haberlo trabajado además debe ser bastante impactante. Siempre el humo a cada uno le hará florecer una emoción diferente, pero a mí al menos me asusta y me imagino que es compartido, ¿no? Nos pone en alerta y creo que es parte de lo que nos sucede, además con el relato del bombardeo que hace que a uno se le pongan los pelos de punta. Les quería aprovechar de preguntar, porque yo no estaba viva para entonces. Sí, soy niña de la dictadura. ¿Ustedes estaban vivos cuando fue el golpe? Yo no. ¿No? No, yo soy post-golpe. No, yo era muy pequeño, tenía 7 años, pero estaba vivo. Sí, ¿Y te acuerdas de sí, algo que haya inspirado de alguna manera el montaje que acabas de hacer? Sí, pero... sí. Era muy pequeño, pero pasaron cosas familiares, bueno, sí. Claro. Que me acuerdo de los toques de queda, y luego yo sobre todo sí tengo la conciencia de haber vivido en dictadura. O sea, Sin duda. ese es el trauma mayor, digamos, de Claro. la generación mía, digamos. Por supuesto, Claro. sí. Pensaba en tú como niño tal vez haber escuchado en la radio este relato del día en sí. No, yo escuché los Headhunters pasar, sí. Lo que pasa es que es una cosa familiar, pero Sí. me hicieron salir para verlo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y sobre todo las noches, digamos, porque me acuerdo que mi madre ponía colchones y cojines de los sofás en las ventanas por el tema de las balas, porque yo vivía en una villa muy cerca de una comisaría. Entonces los francotiradores y los balazos eran todas las noches, digamos. Esto era permanente. Qué impactante. Que a veces recordamos poco esos detalles del día a día o están poco a veces en las conmemoraciones. Nos quedamos más con una memoria colectiva, por así decirlo, y es bueno también tener estos detalles. Quería que siguiéramos hablando de todas estas artistas que están participando en la conmemoración de los 50 años del golpe. Y antes de seguir avanzando, Daniel, ¿hasta cuándo se va a poder ver todas estas exhibiciones? Nuestro último día de todas estas exhibiciones es hasta el 30 de septiembre, pero como señalaba anteriormente, nuestra mirada no tiene que ver con digamos, de propuestas de exhibiciones, no es que es entender el 11 de septiembre como un evento que hay que digamos, hacer algo ese día.
Todo este año estamos discutiendo sobre el tema de la conmemoración, sobre justamente esto que tú tocabas recién, nuestra memoria. Muchos quizás no vivimos el 73, pero sí convivimos con la dictadura, y digo convivimos porque a algunos realmente se les hizo muy difícil, muchos sabemos, hemos perdido personas, digamos los detenidos desaparecidos, hay una memoria ahí que está pendiente, o sea, hay información pendiente. Entonces, creo que es importante decir que para nosotros como museo tiene que ver con una pregunta también transversal durante todo el año y que vienen siguientes exposiciones, tanto en nuestra sede de Parque Forestal como de Quinta Normal, que también abordan este asunto, ¿no? En el sentido de la exploración de nuestra propia lectura, la lectura que los artistas hacen de manera transversal. ¿Están preparando algo para el 11 en sí o esos días? Mira, el 11 para nosotros como museo es siempre un día complejo, pero sí tenemos programadas algunas cosas que van a acontecer ese día. Es un día lunes. Los lunes siempre están cerrados los museos, pero estamos organizando una secuencia de acciones más bien de orden virtual, remoto, en la cual puedan acceder a nuestro sitio web y van a encontrar algunos elementos ahí mediales, podríamos decir, que van a estar refiriendo tanto al edificio como a otras acciones que están en diálogo también con este día. Y hemos conversado aquí de lo que está pasando en el Parque Forestal. Sí. Decías que también hay en la sede de Quinta Normal. Así es. Sí, bueno, la sede de Quinta Normal inauguramos en abril. Hay varias muestras que también tocan, especialmente quizás me puedo referir a la obra de Máximo Corbalán Pincheira, Tejado de Vidrio, que está justamente utilizando la arquitectura como una obra site-specific, ¿no? Él replica el vidriado que tenemos en nuestro hall principal. Me gusta mucho pensar que los artistas hoy día están entendiendo el museo también como materia de trabajo, ¿no? Tanto Fernando como Máximo han hecho intervenciones en las cuales el museo es la referencia para tocar fibras que tienen que ver con nuestro relato más transversal, ¿no? Esta es una obra que concluye también, digamos, esta exhibición en las próximas semanas, pero inauguramos el día 8 de septiembre un ciclo de nuevas exposiciones donde van a haber también muchas obras. Podría destacar rápidamente la muestra Presente, que es curada por Sebastián Vidal, Diego Parra y Jocelyn Contreras, donde van a haber obras desde Alfredo Yar, Nuri González, Gonzalo Díaz, artistas más jóvenes también presentando. Y por otro lado, una retrospectiva de René Castro, que es un artista que fue exiliado, quien hace su residencia en California y quien tiene una vinculación también muy fuerte con el trabajo gráfico, pero también con el trabajo fotográfico, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir tocando, digamos, la tecla que podríamos decir de esta mirada hacia la conmemoración. Qué cosas, que es importante también preguntarnos, ¿no? ¿Dónde estamos hoy con este momento tan importante en nuestra historia como país? Tremenda pregunta. ¿Dónde estamos 50 años después? No sé, mejor, peor, o no caben esas calificaciones al día de hoy, pero justamente la idea de ir a un museo como el MAC es poder reflexionar sobre todo esto. Quería preguntarte, además me mencionabas hace un ratito, que si uno no alcanza a ir a ver esto, después ustedes lo presentan de manera virtual, o para quienes no están en Santiago, no van a venir a Santiago. Sí, esto es parte del desarrollo que hemos buscado como museo también, de poner a disposición el trabajo que hacen los artistas en una lectura post-exhibición, ¿no? Por lo tanto, invitamos y entendemos también al museo no como su espacio arquitectónico, su espacio de emplazamiento solamente, digamos, de obra física, sino hacemos para estos registros y documentación en estos recorridos virtuales en los cuales los visitantes de nuestra página web pueden recorrer, visitar. No es lo mismo, por supuesto, pero nos permite dejar un archivo al cual podemos acceder posteriormente, ¿no? Si no pudieron visitarnos, van a poder recorrer estos espacios virtuales
digamos, virtualmente el museo, entrando a las salas, reconociendo las obras. Nos interesa mucho también entender que el museo te puede acompañar en otros dispositivos, ¿no? Entender que el museo puede entrar con contenidos principalmente al celular, a la computadora, o con material gráfico o con publicaciones, ¿no? Y es por eso que también hacemos un trabajo que va más allá solamente de la exhibición, sino también poder gestionar y construir estos archivos digitales para que quienes nos visitan puedan también extender más allá de la obra un aprendizaje, un descubrir, Claro. un reconocerse. Y poder revisitarlo, porque eso queda ahí, bueno, estábamos viendo la página web, eso queda ahí de manera permanente, ¿no? Si más adelante queremos ver qué se hizo cuando se conmemoraron 50 años del golpe, bueno, ahí lo vamos a poder revisar. Los quiero invitar a que hagamos una pausa, ya vamos a regresar en esta conversación, nos acompaña Daniel Cruz, él es el director del MAC y el artista visual Fernando Prat, que nos contaba cómo fue todo este proceso de ahumar la cúpula del MAC ahí en el Parque Forestal. Ya volvemos. Estamos de vuelta conversando sobre arte contemporáneo y la conmemoración de los 50 años del golpe, cuando nos queda un poquito más de un mes para el 11 de septiembre. Fernando, conversábamos del humo, de tu trabajo a lo largo de toda tu trayectoria con el humo, y también hay un tema con el territorio. ¿Viviste fuera de Chile? ¿Por qué ese tema o ese volver? ¿Hay mapas, hay, bueno, tradiciones? Bueno, yo vivo en Barcelona hace más de 30 años, pero mi trabajo siempre ha estado vinculado en mirar a Chile, digamos. Su territorio, su geografía, todos estos temas geológicos siempre me ha interesado y forma parte, digamos, del imaginario y digamos, de los contenidos que siempre he tomado en mi trabajo para luego desarrollar el formato de obra, ¿no? En esta exposición del MAC hay una que lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Pero hay una mirada de lo acontecido en el golpe de Estado del 11 de septiembre también, colocando sobre esta superficie de humo otras figuras, otros elementos, y sobre todo haciendo un homenaje a la figura del general Prats. Él tuvo un rol muy importante en el gobierno de Salvador Allende. Él fue ministro de Interior y Defensa, él fue comandante en jefe del ejército, él fue un militar constitucionalista, él intentó por todos los medios evitar el golpe. En la exposición sus hijas, Sofía y Angélica y Cecilia, que no pudo ir, nos dejaron la carta original que él le escribe el día 15 de septiembre a Pinochet para solicitar el salvoconducto. Y en esta carta él dice claramente cuál era su posición frente a esto, y se lo dice a él. Y también está el texto que él escribe el día 11 de septiembre en sus memorias, donde él, de forma clara y nítida, piensa en la ciudadanía, piensa en el pueblo y piensa en la tragedia que le tocaría vivir a Chile. Él ya lo anuncia, lo tenía clarísimo. Y en este proyecto la figura de él para mí era muy importante, colocada en el centro de este proyecto, y en la exposición justamente debajo de la cúpula está una vitrina donde hay archivos, fotografías, en donde se quiere hacer un homenaje, ¿vale?, al general Prats, y sobre todo también hablar claramente del tema de los derechos humanos, de las consecuencias que significó este golpe de Estado por las víctimas, por los desaparecidos, por sus familiares, etc., ¿no? O sea, hay muchas consecuencias que esta obra de forma transversal tiene en la idea del humo, ¿no?, como metáfora, ¿no? Y luego termina en la sala, el fondo de la sala Oscar Henao, con un video que es 2 instancias del bombardeo que son muy poco conocidas, ¿vale?, en donde la metáfora del humo y de la comunidad están en el centro de Santiago a minutos antes de que se inicie el bombardeo,
y esta imagen está proyectada sobre leche hirviendo, ¿vale? Es decir, el concepto de la audición, el concepto de la nutrición, el concepto de la equidad, digamos, ¿no? Forman parte también de lo que fueron las consecuencias de este acto, digamos, del 11 de septiembre. Entonces, todo este relato, que está así justificado con el humo como materialidad, lo relevante es que lo que decía Daniel también antes, ¿no? Es decir, el MAC toma una decisión muy valiente, muy clara, de hablar y de centrar su relato como museo, como academia, en lo que aconteció el 11 de septiembre a 50 años de la conmemoración. Y creo que esto es un gesto muy relevante. Hay otras instancias que también se han hecho, ¿no? Pero para el Museo de Arte Contemporáneo, que es nuestro espacio, nuestro territorio donde deambulan nuestras ideas, nuestras necesidades, nuestras utopías, digamos, creo que ha sido muy, muy relevante que esto se haya hecho, digamos. Aquí les quería preguntar a ambos, y Fernando, ¿qué pasa con esto de lo efímero de la obra que has montado? Porque no es algo a lo mejor que se puede transportar directamente, o sí están tus planes, no sé, tal vez llevarlo a Europa, no sé cuánto interés hay allá en conocer esta conmemoración. Muchas veces sucede que fuera de Chile le dan más espacio a la difusión que aquí mismo. No sé si tienes pensado volver a montar algo similar en otro museo que no sea aquí en Chile. Bueno, mira, justamente esta exposición está en diálogo con un proyecto que inauguro ahora el 11 de septiembre en Barcelona, que también habla de un poco, son los mismos ejes de reflexión. Lo que pasa aquí en Barcelona, concretamente la exposición en el Born, Centro de Cultura y Memoria, y la obra va a estar en diálogo con las ruinas del yacimiento romano, que fue el bombardeo que asedió a la ciudad de Cataluña de Barcelona en 1714, que ellos también conmemoran el 11 de septiembre. Entonces hay un diálogo de fecha, de resistencia, de batallas perdidas, etcétera, digamos. Pero la obra de la cúpula, aquí en Santiago, en el MAC, más allá de que se borre o no se borre, lo importante es la pregnancia colectiva y la memoria que queda. Esa cúpula en el tiempo, aunque se borre el humo, en lo que es la piel de la arquitectura, eso permanece. Es como una resonancia, es como una pulsación, es un latido, es como la piel, ¿vale? Y creo que en ese sentido, cuando las obras tienen esta capacidad de poder entrar en la estructura, apropiarse de ella y luego salir, ¿vale? En ese salir, en ese dejar, hay una memoria que queda, ¿vale? Y creo que esta obra, y en este contexto, se reafirma y queda como una gran metáfora de lo que en el fondo puede simbolizar y puede significar a nivel poético y a nivel político, desde la mirada del arte contemporáneo, la conmemoración de los 50 años. Bueno, y además que uno como público, el ir ahí, verlo, experimentarlo ya, por supuesto. Sí. No, y además decir que las otras exposiciones, todas hablan de lo mismo: el cuerpo, la memoria, la resistencia, las pérdidas, digamos. Entonces, por eso es muy relevante, no solamente lo de la cúpula, es relevante todo este ejercicio de conjunto, de un esfuerzo muy, muy, muy relevante desde el arte contemporáneo que todos los creadores han puesto sobre la mesa, digamos, porque realmente es una tremenda oportunidad. Hay que ir, de todas maneras, a verla. Antes de despedirnos, Daniel, te quería pedir detalles para no perdernos esta conmemoración de los 50 años, días de visita, horario, página. Sí, bueno, web, si me permite también sumar algo más, el día 10, 11 y 12 vamos a estar con un seminario internacional donde convergen universidades argentinas y chilenas, hablando justamente sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y los 40 años del retorno a la democracia de la Argentina, que acontece el 9 de diciembre. Nuestros horarios de acceso van de martes a sábado, de 11 horas a 17:30, que es el último ingreso, en ambas sedes. Nuestra sede de Parque Forestal está con los montajes que hemos comentado hoy día, hasta el día 30 de septiembre, y nuestra sede de Quinta Normal culmina el 12 de agosto los montajes que están, o sea, queda poquito para el cierre, por lo tanto los invitamos a que puedan ir.
También comentar que ahí está la sala Museo Violeta Parra, por lo tanto pueden encontrarse también con la obra de Violeta Parra, la obra plástica. Y bueno, invitarles para el 8 de septiembre a las 18:30 al MAC de Quinta Normal a la inauguración de 4 muestras nuevas. A ponerlo en la agenda, entonces, interesantísimo, y bueno, ir a vivir esta experiencia, ir a conmemorar nosotros también de manera individual, de todas las formas que queramos estos 50 años del golpe de Estado. Daniel, Fernando, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en el programa. A ustedes por la invitación. Gracias, Rocío. Nos despedimos aquí, nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia.